sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Si bien todos hemos sido conscientes de que el año 2023 fue un completo caos para los The Cook Shippers, debido a tantos momentos que recibimos a lo largo de todos los meses, volví a recordar cada hecho con la misma emoción, justo después de ver la entrevista que Taehyun dio para la revista We Korea, donde no solo nos contó sus sentimientos en las actividades en solitario de su álbum Layover, sino que además habló sobre su nueva canción Free Ends, y volvió a dejar en claro cuánto podía extrañar a cierta persona en especial. Y aunque voy a hablar de los momentos que más podemos destacar del año pasado, para que entiendan un poco más de la teoría que tengo en mente, quiero que tengan en cuenta que eso no forma parte de la cronología que estoy llevando de la relación de Taehyun y Jungkook, puesto que no voy a profundizar en ningún mes y hablaré únicamente de los momentos más destacados. Así que cuando llegue el momento en el que tenga que hablar del año 2023 en su totalidad, podrán encontrar sus teorías y explicaciones en su debido tiempo. Así que, hablando más acerca que desde enero de 2023, uno de los santos momentos que tuvimos de ese mes fue saber que Taehyun estaba jugando con sus amigos y Jungkook, luego de estar preocupados porque Jungkook no aparecía por ningún lado, y solo supimos que se encontraba bien. En cuanto Taehyun inició live para ARMY y se escuchó Jungkook de fondo, lo que hizo que se entrara en pánico y terminara con el primer live, para luego venir con uno más corto y tener que admitir que efectivamente Jungkook sí estaba con él, porque ya no había manera de que pudiera negar lo que todos ya sabíamos. 아니 그게 아니라 저기 친구들이랑 게임하고 있는데 종국이도 있고 게임하고 있는데. Para el mes de febrero tuvimos el primer live de Taekook después de 4 años, en el que incluso Jungkook abandonó a más de 10 millones de espectadores en tiempo real en su transmisión de Weverse, para irse al primer y único live que ambos hicieron en Instagram, luego de que Taehyun se lo pidiera en algunos comentarios y aceptara que Hyun se haría responsable de todo, al hacerlo sin el permiso de la empresa, lo que nos trajo demasiados momentos preciosos de timidez y una calidez que ninguna persona pudo negar, en cuanto tuvimos el privilegio de ser parte de esto. De igual forma, para el mes de abril, fue uno de los momentos más inesperados, en cuanto despertamos esa mañana y nos encontramos con las infinidades de videos sobre Taekook llegando juntos a la premiere de la película Dream, para apoyar a Soo-yeon, miembro del Woga Squad y actor de dicha película, ya que además de descubrir que Taehyun siempre intentó hacerle sentir cómodo y seguro a su lado, Jungkook solo optó por mantenerse cerca y estar particularmente más tímido de lo normal, pretendiendo pararse a mitad de camino y recibir una petición bastante tierna por parte de Taehyun para alentarlo a caminar, mientras tomaba su muñeca, y luego teníamos esta toma de Jungkook buscando la mano de Taehyun, mientras ambos mantenían ese confort a su alrededor, y no había persona alguna que pudiera negar la química tan fuerte que se vio en este lapso de tiempo, siendo que sus miradas y sus sonrisas nerviosas lo dejaron todo más en claro. Justo días después de haberlos visto salir de la película junto con los miembros del Woga Squad y amigos más cercanos a Taehyun, este mismo esperó hasta el mes de mayo para poder subir una foto y un video de aquel día, en el que pasearon juntos en la noche y aparentemente pasaron a comprar botanas para los dos. Ambos parecían bastante felices de haber compartido algo tan especial como eso, y el hecho de que Taehyun decidiera subir solo una foto con Jungkook y un video en el que se mostraba la cercanía que Jungkook tenía con los amigos de Taehyun, dejaba evidente el tipo de relación que tienen, más allá de lo que podemos imaginar. Pues en ese mismo mes, ellos también comieron makguksu juntos, luego del comentario que Taehyun le dejó a una fan, donde admitía haber llamado a Jungkook y aceptar que iría a comer dicho platillo, un día después de su llegada a Corea y tantos rumores sin fundamentos. En junio, Taehyun y Jungkook asistieron al concierto de Jonghyun en Corea del Sur. Ellos llegaron juntos en una misma camioneta y salieron del mismo modo para irse así de juntos. La cercanía que ambos mantuvieron siempre, desde que se les vio disfrutar del concierto en compañía de Jimin, que llegó antes que ellos, y cómo no podían despegar sus ojos del otro y rozar sus manos en alguna ocasión, siempre nos queda como uno de los mejores momentos que pudimos vivir durante este mes. Durante la época de julio y las promociones que Jungkook hizo para su canción Seven, fuimos testigos de cuánto se nos había mentido en este live, con respecto a que Jungkook supuestamente no sabía dónde se encontraba Taehyun, mientras que poco después comenzaron a salir infinidades de videos de Taehyun acompañando y apoyando a Jungkook en su presentación,
incluso subiéndose al escenario y bailando juntos frente a los fans, aunque dicho momento se volvió a vivir para el año 2024, cuando se subió el sketch de ese día y nuevamente nos hizo caer en cuenta que efectivamente Jungkook había perdido el rastro de Taehyung durante un corto lapso de tiempo, pero siendo suficiente para que comenzara a cuestionar por qué había tardado tanto en llegar, sin recibirlo con un saludo o pensar qué estaba haciendo ahí, porque claramente Jungkook sí sabía que Taehyung iría por él, mas no pensó que llegaría más tarde de lo usual, y por eso los reclamos que recibió y las explicaciones en aquella posición nos sigue confirmando todo. Ahora, para el mes de agosto, durante un live que Taehyung realizó en dicho mes, se nos mostró un Taehyung bastante decidido en lo que hacía, pues la sonrisa que nos brindó justo después de mostrar el vlog de una ARMY Taecooker y el hecho de que realmente no podía dejar de sonreír al ver ese apoyo en directo y cómo cambió la cámara rápidamente como si el nerviosismo hubiese podido más con él, lo dejó todo más evidente. Para septiembre, por supuesto que fue el momento más feliz para nosotros, debido a que por primera vez la empresa no había podido evitar subir un capítulo del programa de Yoongi, en el que Taehyung llegó a ver las grabaciones de Jungkook para Shubita y se quedó con él para demostrar lo tímidos que siempre han sido alrededor del otro cuando no hay cámaras de por medio. Y aunque en todo el video se les puede ver compartir miradas, sonrisas y anécdotas, y la tensión que se vivió y lo cómodos que parecían junto al otro, mientras Jungkook hablaba con Jeongi y Taehyung aportaba en comer a su lado, parecía un día bastante agradable para todos. Así que para el mes de octubre, Taehyung nos compartió 2 fotos en las que se veía junto a Jimin y Jungkook en la isla de Jeju, luego de los rumores que estaban surgiendo de su amistad y las risas que nos causó, al ver que Taehyung siempre encontraba la manera de demostrar que nadie es dueño de su vida y su verdad, más que sí mismos. Por lo que para noviembre, y después de que Jungkook comenzara con las promociones para su álbum en solitario, fue el momento en el que pudimos recibir por parte de Jimin, Namjoon y Taehyung demasiadas fotos del día en el que todos los miembros asistieron al listening party de Golden, y pudimos darnos cuenta de que Taehyung sí estaba dándole un beso a Jungkook en la hilera de fotos que se tomaron en solitario, mientras Jungkook mantenía un semblante de completa paz y todos seguíamos siendo los más felices por tantos momentos en todos los meses, pues para diciembre ellos siguieron mostrando esa completa cercanía que mantuvieron a lo largo de todo el año, a pesar de estar en completo descanso grupal y tener que irse al servicio militar, lo que nos dejó en claro que ni siquiera la distancia podía impedir que ellos se despidieran hasta el último día, en el que recibimos una captura de pantalla de una videollamada que ellos hicieron, donde Jungkook mostró por primera vez su corte de cabello y salieron sospechosamente sin camisas, y para cuando Jungkook tuvo que despedirse de Taehyung y Namjoon, que ingresaban un día antes que él y Jimin, siempre pareció aferrarse a él y mantener un aura de que pronto regresarían con bien. Y la razón por la que menciono todos estos momentos, que sin duda siempre nos dejarán con una agradable sensación, es porque a raíz del comentario que Taehyung hizo para su entrevista en We Korea sobre querer decirle algo a esa persona especial y que éste contestara que aunque ahora estaban un poco separados o lejos por el momento, que se mantuvieran sanos y felices hasta el día en el que se volvieran a encontrar. Y dado que esa entrevista tomó lugar en el invierno del año pasado, cuando Jungkook estuvo ocupado con las promociones de su álbum Golden, 4 meses antes de que él mismo estuviese ocupado con su propio álbum en solitario, demostraba que era menos probable que se pudieran reunir como a principios del año, a pesar de hacer lo posible por apoyarse y estar presente para todo, ya que si recuerdan que durante las promociones del álbum de Taehyung, la mayoría de sus entrevistas se basaban en hablar sobre Jungkook y cómo ésta lo ayudó durante la creación del mismo. Demostraba que siempre se tenían presente para todo, pues Jungkook también lo tuvo presente durante la vestimenta de parejas que ambos usaron el mismo día, pero en diferentes lugares, luego de que Jungkook no pudo asistir al concierto de Bruno Mars y Taehyung tuvo que hacerlo solo. Dejaba en claro que esta parte pudo haberse referido a Jungkook, aún sabiendo que sería más real justo cuando tuvieran que tomar caminos separados, hasta el día en el que se volvieran a encontrar. Y ya si recuerdan la teoría que hice para la canción Friends de Taehyung y cómo cada cosa que parece decir suena más a una indirecta para Jungkook, no pude evitar imaginarme esto, y aunque probablemente Taehyung también pudo referirse a ARMY, creo que hubiese sido más fácil nombrar el fandom como tal, en vez de decir persona especial, y que su respuesta encajara en ambas situaciones, aunque lo dejo a su libre elección. Además, recientemente Jungkook estuvo activo en TikTok, y a raíz de haber dejado varios likes en apoyo a Taehyung por su reciente canción, y a Hobby con sus proyectos, también comentó en un video de Jimin y Taehyung que recién lo había visto, y le dio like a una canción que definitivamente nos sigue haciendo pensar cuánto se pueden extrañar. Pues esta canción habla precisamente de que había prometido nunca olvidarlo y que ahora no podía vivir sin él. Incluso si pretendía estar bien, todo continuaba siendo azul, como una clara referencia de que era un color que representaba la tristeza de ser separado de esa persona que ama. Y aunque tratara de fingir que todo estaba bien, definitivamente nada lo estaba. Y aunque no puedo decir directamente que pudiera tratarse de Taehyung, todas las señales que hemos estado viendo no pueden ser solo por casualidad,
puesto que sabemos que Taehyun y Jungkook siempre se esperarán hasta el día en el que se vuelvan a encontrar.